El motor de arranque no gira en Toyota Hilux. Giras la llave, esperas ese rrr que siempre está ahí, y de repente no hay nada. O hay un clic seco, o una ráfaga de clics como ametralladora. Las luces del tablero bajan, el reloj se reinicia, y en tu cabeza aparece la idea más cara y más tentadora. Se murió el motor de arranque, hay que cambiarlo. Y aquí está el problema. Muchas veces el motor de arranque está perfectamente bien. Lo que está mal es algo más invisible y más traicionero. Una caída de voltaje en un cable, un borne, una masa floja, un relé cansado, un interruptor de seguridad que no deja pasar la señal. Cosas pequeñas que imitan una avería grande. La diferencia entre resolverlo en 10 minutos o perder una tarde y dinero suele ser el orden. No adivinar. No cambiar piezas por si acaso. Seguir un camino lógico. Primero entender el síntoma. Luego separar si el fallo es de potencia o de mando. Y recién al final, culpar al motor de arranque. Arranquemos por lo más útil, lo que te dice el comportamiento, antes incluso de tocar herramientas. Si al girar la llave hay silencio total, ni clic ni nada, eso suele apuntar a que el solenoide ni siquiera está recibiendo la orden de trabajar, o a que no hay alimentación suficiente para que haga el mínimo movimiento. Si escuchas un clic único fuerte, normalmente el solenoide intenta actuar, pero el motor no gira. Puede ser batería débil, caída de voltaje en cables o masas, o el propio motor de arranque trabado. Si escuchas clic, clic, clic rápido, casi siempre es falta de voltaje bajo carga. La tensión cae, el solenoide se suelta, vuelve a intentar y repite. Si las luces se apagan o se vienen abajo al intentar arrancar, eso indica que sí hay consumo grande, pero algo no está entregando corriente como debería. Batería, conexiones, o un corto interno en el motor de arranque. Y si a veces arranca y a veces no, ahí entran los falsos contactos. Bornes sulfatados, masa floja, relé con contactos quemados, interruptor de embrague desajustado, o incluso el cable fino de señal al solenoide con mal contacto. Antes de cualquier prueba, seguridad básica. Caja en P si es automática, o en punto muerto si es manual. Freno de mano bien puesto. Si vas a manipular cerca del motor de arranque, recuerda que el cable grueso que llega ahí es positivo directo de batería. Si lo tocas con una herramienta y haces masa, el chispazo no es una metáfora. Y si vas a hacer puentes, que sea con cabeza, porque un puente mal hecho puede mover el vehículo o quemar algo. Ahora sí, la forma más rápida de no equivocarte es dividir el problema en dos rutas. Ruta de alimentación, o sea potencia, batería, bornes, cable positivo grueso y la masa entre motor y chasis. Y ruta de mando, o sea señal, llave, fusibles, relé de arranque, interruptores de seguridad como embrague o neutral, y el cable fino que activa el solenoide. Cuando el motor de arranque no gira en Toyota Hilux, casi siempre estás en una de esas dos rutas. Y lo que confunde es que ambas pueden dar síntomas parecidos. Si tienes multímetro, perfecto. Si no, igual puedes inferir cosas, pero el multímetro te evita el creo que. Empecemos por la batería, pero bien. Medir batería en reposo sirve, pero no decide el caso. Una batería puede mostrar un voltaje bonito, sin carga, y caerse al piso cuando le pides corriente. Entonces, primera prueba. Voltaje en reposo con todo apagado. Si está claramente bajo, ya tienes una pista. Pero la prueba clave es durante el intento de arranque. Pones el multímetro en los bornes de la batería, alguien gira la llave a arranque, y tú miras cuánto cae. Si la tensión se desploma de forma exagerada, el sistema no tiene con qué. Puede ser batería descargada, batería dañada aunque sea nueva, o un consumo anormal por un motor de arranque trabado. Si la tensión se mantiene razonable pero el motor no gira, entonces la batería probablemente no es el cuello de botella, y hay que mirar cables y conexiones. Aquí aparece el enemigo número 1, la caída de voltaje en los cables. Es el tipo de falla que te hace perder horas porque,
Todo se ve bien. El borne parece apretado, el cable parece sano, pero por dentro hay sulfato, o el terminal está fatigado, o la masa está agarrada a pintura y no a metal limpio. Y el motor de arranque es el consumidor más brutal del vehículo. Necesita mucha corriente en un instante. Cualquier resistencia extra se convierte en caída de voltaje, y el resultado es un motor de arranque que no gira, o gira lento, o hace clic. La prueba más poderosa aquí no es continuidad, no es se ve bien, es medir caída de voltaje bajo carga. ¿Qué significa? En vez de medir cuánto tiene la batería, mides cuánto se pierde en el camino mientras intentas arrancar. Primero, caída en el positivo. Colocas la punta roja del multímetro en el borne positivo de la batería y la punta negra en el terminal grande del motor de arranque, donde llega el cable grueso. Pides intento de arranque. El multímetro te mostrará la diferencia entre esos dos puntos. Idealmente debería ser baja. Si ves una caída alta, significa que entre batería y motor de arranque hay resistencia. Borne sulfatado, terminal flojo, cable dañado, fusible principal con mal contacto, o una unión intermedia que está calentándose por dentro. Y esto es importante. A veces el cable no está cortado, está estrangulado. Pasa algo de corriente, enciende luces, pero no la suficiente para arrancar. Luego, caída en la masa. Esta es la gran olvidada. Colocas la punta roja en la carcasa del motor de arranque o en un punto metálico del bloque del motor, y la punta negra en el borne negativo de la batería. Intento de arranque. Si ahí aparece una caída alta, el problema está en el retorno. Cable de masa flojo, correa de masa motor chasis en mal estado, punto de masa oxidado, o incluso una masa que quedó mal después de una reparación. Mucha gente cambia batería, cambia motor de arranque, y el culpable era un cable de masa que por fuera parecía perfecto. ¿Y si no tienes multímetro? Hay pruebas de campo, con cuidado. Una es observar. Si al intentar arrancar las luces bajan muchísimo, pero el motor no gira, sospecha de batería débil o de un consumo enorme por motor trabado. Si al intentar arrancar casi no cambia nada, y no hay clic, sospecha de falta de señal o de un corte en alimentación al solenoide. Otra prueba es usar un cable puente grueso para reforzar masa. Conectar temporalmente el negativo de batería a un punto metálico del motor. Si con eso mejora o arranca, ya sabes que la masa original está mal. Esto no reemplaza medir, pero orienta. Ahora, un detalle que ahorra dinero. Los bornes. No basta con apretar. Un borne puede estar apretado sobre sulfato o sobre una superficie sucia. A veces el cable está firme, pero el contacto eléctrico es pobre. Si ves polvo blanco o verdoso, si el terminal está opaco, si el cable se siente duro cerca del terminal, ahí hay sospecha. Limpiar bien, ajustar bien, y revisar que el cable no esté cosido por dentro. Y ojo con algo, el problema puede estar en el borne negativo tanto como en el positivo. El negativo suele ser el gran ignorado. Supongamos que la ruta de potencia está bien, batería aguanta, caídas de voltaje en positivo, y masas son bajas, conexiones están limpias. Y aún así no gira. Entonces pasamos a la ruta de mando. ¿Le está llegando la orden al solenoide? El solenoide tiene un terminal de señal, normalmente un cable más fino. Cuando giras la llave a arranque, ese cable debería recibir voltaje por un instante. Si no llega, el motor de arranque puede estar perfecto, y jamás se enterará de que lo estás llamando. Aquí la prueba es simple. Multímetro o lámpara de prueba en el terminal de señal del solenoide, con referencia a masa. Al girar la llave, ¿aparece voltaje? Si aparece y es sólido, el mando está funcionando. Si no aparece, el problema está antes. Relé, fusible, switch de encendido, interruptor de embrague, selector PN o algún bloqueo de seguridad.
Y aquí es donde mucha gente se confunde con el clic, porque el clic puede venir del relé, no del solenoide. Puedes escuchar algo y pensar, el motor de arranque está intentando, cuando en realidad solo está actuando un relé en la caja de fusibles. Por eso, si puedes, localiza el sonido. El solenoide suele sonar más cerca del motor, más pesado. El relé suena más plástico, más arriba, en el vano o dentro. En una Hilux manual, un sospechoso clásico es el interruptor del embrague. Si no detecta que estás pisando el pedal, no permite arrancar. A veces está desajustado. A veces el pedal no lo presiona bien. A veces el interruptor falla intermitente. Síntoma típico: silencio total. O arranque que vuelve si pisas el embrague a fondo. Lo sueltas y lo vuelves a pisar. O si mueves un poco el pedal. En una automática, el equivalente es el selector en P o N. Si el vehículo cree que no está en P/N, no manda señal. Prueba simple. Intenta arrancar en N en vez de P, o mueve la palanca y vuelve a P con firmeza. Si cambia el comportamiento, ya tienes una pista. Luego está el relé de arranque. Un relé puede clicar, y aún así, no pasar corriente suficiente por contactos quemados. Es traicionero porque suena como si funcionara. Si sospechas del relé, lo correcto es comprobar si a la salida del relé aparece voltaje cuando das arranque, o intercambiarlo por otro igual solo como prueba temporal si el diseño lo permite. Pero cambiar relés al azar sin medir es la receta para perder tiempo. Fusibles y conexiones en caja también cuentan. Un fusible puede estar bien visualmente y fallar por contacto flojo en el portafusible, o por una fisura. No es lo más común, pero pasa. Y si el problema es intermitente, los contactos flojos suben en la lista. Ahora, el elefante en la habitación, el inmovilizador o sistemas de seguridad. No vamos a entrar en programación ni en cosas avanzadas, pero sí en señales básicas. Si el tablero muestra un testigo de llave o seguridad comportándose raro, o si el vehículo no reconoce la llave, puede bloquear el arranque. En algunos casos bloquea el motor de arranque. En otros permite girar pero corta combustible. Aquí el punto es: si no llega señal al solenoide y todo lo demás parece bien, no descartes que el bloqueo esté actuando. A veces la solución es tan simple como probar con la segunda llave, revisar el estado de la batería del control si aplica, o verificar conexiones de antena del inmovilizador alrededor del cilindro de encendido. Pero si sospechas de esto y no tienes herramientas de diagnóstico, es mejor no improvisar. Volvamos a un escenario muy común. Llega señal al solenoide. La batería parece bien, pero el motor no gira. ¿Qué queda? El propio conjunto solenoide/motor de arranque, o un problema mecánico como un motor trabado. Pero incluso aquí hay matices. Si al dar arranque escuchas un clic fuerte del solenoide y las luces bajan, pero no gira, puede ser que el solenoide esté empujando el piñón, pero los contactos internos no están pasando corriente al motor. Eso es típico de solenoides con contactos gastados. También puede ser que el motor de arranque tenga escobillas gastadas o un punto muerto. A veces se queda justo en una posición donde no hace buen contacto y no gira. Y por eso el fallo es intermitente. Por eso existe el famoso golpecito al motor de arranque. No es una reparación, es una prueba. Si con un golpe moderado y controlado cambia el comportamiento y arranca, eso sugiere desgaste interno. No es para ir por la vida golpeando cosas, es para confirmar una hipótesis cuando ya mediste lo básico. Otra prueba confirmatoria, solo si sabes lo que haces y con el vehículo asegurado, es el puente controlado al solenoide. La idea es alimentar el terminal de señal directamente para ver si el motor de arranque responde. Si al puentear el terminal de señal el motor gira, entonces el problema está en la ruta de mando, no en el motor de arranque. Si al puentear no hace nada, pero tienes buena alimentación en el terminal grande, entonces el problema está en el solenoide o en el motor de arranque. Pero esto tiene riesgos reales: chispas,
movimiento del vehículo si está engranado, y daño si se hace mal. Si no estás seguro, mejor no hacerlo. Y aquí entra el punto que casi nadie mira. Aunque tengas 12 voltios, puedes no tener corriente suficiente. El multímetro te dice voltaje, pero no te dice si el cable puede entregar amperaje. Por eso la caída de voltaje bajo carga es tan reveladora. Te muestra la resistencia real del circuito cuando más importa. Un cable puede dar 12 voltios sin carga y fallar bajo carga. Un borne puede parecer apretado y fallar cuando el motor de arranque pide corriente. Una masa puede dar continuidad y aún así tener resistencia alta por óxido. Por eso el diagnóstico serio se hace intentando arrancar, no con el auto apagado y tranquilo. Imagina 2 historias típicas. Primera, batería nueva. Pero el problema sigue. La gente se desespera porque ya cambié la batería. Pero una batería nueva puede venir defectuosa, o puede estar descargada si el vehículo estuvo parado, o el alternador no la cargó bien, o hay un consumo parásito. Sin medir bajo carga, no lo sabes. Segunda, se hizo un trabajo en el motor, se desconectó algo, se pintó un soporte, se movió una correa de masa. Todo vuelve a armarse. El auto enciende luces perfecto, pero al arrancar hace clic. La masa del motor quedó floja o sobre pintura. Y el motor de arranque, que necesita un retorno limpio, se queda sin camino. También hay un detalle que confunde. Cuando el motor está caliente, hay fallas que aparecen en caliente por expansión, por resistencia en contactos, por solenoides cansados. Si en frío arranca y en caliente no, no te vayas directo a «es el motor de arranque sí o sí». Puede ser caída de voltaje que empeora con temperatura, o un cable que aumenta resistencia, o un relé que falla en caliente. Otra vez, medir en el momento del fallo es lo que manda. Ahora, ¿cómo decides qué reparar primero sin caer en el cambio todo? Con una lógica simple de 3 preguntas. Primera, ¿la batería y las conexiones principales pueden entregar potencia? Esto se responde con voltaje bajo carga y caída de voltaje en positivo y masa. Si aquí hay caída alta, no sigas culpando al motor de arranque. Arregla bornes, cables, masas. Es lo más barato y lo más común. Segunda, ¿llega señal al solenoide cuando pides arranque? Si no llega, no tiene sentido cambiar el motor de arranque. Hay que ir hacia atrás. Relé, fusibles, switch, interruptor de embrague o P/N, y posibles bloqueos. Tercera, si hay buena potencia y buena señal, y aún así no gira, entonces sí. El conjunto solenoide/motor de arranque es el principal sospechoso. Ahí ya tiene sentido retirarlo y probarlo en banco o llevarlo a un especialista, porque ya descartaste lo que lo mata desde afuera. Y aquí viene la parte incómoda. A veces el motor no gira porque el motor térmico está trabado o hay un problema mecánico serio. No es lo común, pero existe. Si al intentar arrancar todo se viene abajo como si fuera un corto, y el motor de arranque ni se inmuta, y además al intentar girar el motor manualmente no se mueve. Ahí hay otra historia. Pero no saltes a esa conclusión sin evidencias. Volvamos al objetivo práctico. Que no te quedes varado y que no gastes de más. Si estás en la calle y necesitas una decisión rápida, prioriza lo que más falla y más rápido se comprueba. Revisa bornes, aprieta, limpia si puedes. Revisa el cable de masa a chasis y la masa del motor. Si tienes cables de arranque, prueba con una ayuda de batería. Pero ojo, si con batería auxiliar mejora, no significa automáticamente que tu batería esté muerta. También puede significar que el extra de voltaje compensa una caída en cables. Por eso, si arranca con puente, igual revisa caídas de voltaje y conexiones. Si el síntoma es silencio total, prueba lo obvio de mando. En manual, pisa embrague a fondo. En automática, prueba en N. Mira si hay testigos raros de seguridad. Escucha si el relé actúa.
Si el síntoma es clic rápido, piensa primero en batería y conexiones. Si es clic único, con luces que bajan, piensa en caída de voltaje o en solenoide barra motor. Y ahora sí, la frase que resume todo el árbol mental. Cuando el motor de arranque no gira en Toyota Hilux, el error más caro es confundir no gira con está roto. Muchas veces, no gira significa no le llega lo que necesita, o no le llega potencia, o no le llega la orden. Si tuviera que dejarte con una imagen, sería esta. El circuito de arranque es una cadena. Batería, cable positivo, conexiones, relé, señal al solenoide, motor de arranque, y retorno por masa al negativo. La cadena se rompe casi siempre en los eslabones más simples: bornes, masas, relé, interruptores de seguridad. El motor de arranque suele ser el último en morir, pero es el primero al que culpan. Si haces 2 mediciones y una comprobación, ya estás por encima del 90% de los diagnósticos a ojo. Medir batería durante el intento de arranque. Medir caída de voltaje en positivo y en masa durante el intento. Y comprobar si llega señal al terminal de mando del solenoide. Con eso, tu decisión deja de ser una apuesta. Y si al final del camino confirmas que hay buena alimentación, buena masa y buena señal, y aún así no gira, ahí sí puedes mirar el motor de arranque sin culpa. Porque ya no estás adivinando. Estás llegando por descarte, que es como se diagnostica de verdad. Y esa es la diferencia entre cambiar piezas y resolver el problema.